Saludos amigos, soy 17 de marzo de este 2014. El fin de semana fue rico en poner en evidencia por dónde andan las intenciones de importantes sectores opositores al Partido de la Liberación Dominicana, que es el partido oficial, con respecto a su presente político y futuro inmediato. O sea, ustedes saben que nosotros los dominicanos no abandonamos el activismo político en ningún momento, aunque las cosas estén tan distantes como 4 años. En este caso no estamos hablando de 4 años, sino de poco más de 2 años, que son las elecciones del 2016. Ya eso marca el paso de buena parte de la colectividad política dominicana, toda. Este fin de semana se pusieron de manifiesto 2 acontecimientos. Lo primero, que la sociedad civil, por vía de su representante, digamos, más activo, de mayor crédito público, Juan Bolívar Díaz, ha dicho que el proyecto de ley de naturalización que se comentó como una especie de amnistía. Primero, dijo, salió de Palacio, del personal asistente del ministro de la Presidencia, y en segundo lugar dijo, fue abortado. Lamentando incluso que haya sido así, porque cree que con ello se echó por tierra lo que era la solución a la sentencia 168-13. O sea que para la sociedad civil ha sido una tragedia que lo que ellos llaman la ultraderecha, la caverna, echara por tierra lo que fue una iniciativa del personal asesor del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, aunque nadie puede afirmar que el ministro Montalvo fuera el portador de esa propuesta, aunque sí está confirmado, lo dijo ya Juan Bolívar, que fue personal asistente de él que la preparó. Por tanto, Juan Bolívar dice que fracasado ese intento, que para él era la solución definitiva, lo que resta ahora es que se entienda la alta dirección del Partido de la Liberación Dominicana, que la tragedia que para él dice significa la sentencia 668-13 pueda ser resuelta únicamente con una intervención política de última hora del presidente Danilo Medina y del presidente del PLD, Leonel Fernández, cosa que solicitó. Y solicitó específicamente para la reunión de esta noche. La oposición anda por muchos vuelos porque no acaban de entender, y eso también salió claro este fin de semana, que cuando el vicepresidente de los Estados Unidos, señor Biden, que formaba parte evidentemente de esta ofensiva por doblegar al Estado con respecto a la sentencia 168-13, suspendió su viaje al país, era porque no quería actuar contracorriente. Y ya los Estados Unidos, que han manejado sus relaciones con la República Dominicana con alzas y bajas históricas, acuérdense que nos han intervenido 2 veces militarmente y han estado detrás de dictaduras como la de Trujillo, aunque a última hora se incorporaron para su decapitación. Los Estados Unidos, que son nuestro principal socio comercial, y la colectividad política y social que más influye en la República Dominicana, de eso no hay duda, ninguna duda. Aunque ya con su influencia bastante mellada, asunto que deben entender sus representantes aquí, principalmente el señor William Malamud y los demás de la Cámara Americana de Comercio, deben saber eso, que ya la pava no pone donde ponía. Pero son muy tomados en cuenta. O sea, esa relación Estados Unidos, República, somos principales receptores de inversión extranjera de los Estados Unidos, con un futuro extraordinario, y nuestra relación de comercio con Estados Unidos es intensísima.
somos también miembros del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos. O sea, tenemos una relación, una especie de matrimonio, de esos que no admiten divorcio. Y todos la aceptamos y vivimos con eso. Pero cada vez más, con bienes separados, ¿cómo se llama? Los que se casan y ponen los bienes a resguardo, cada uno. Separación de bienes. Con separación de bienes. Pero con separación de bienes. Así es que la relación de matrimonio de Estados Unidos con República Dominicana. Por tanto, esos son asuntos que hay que tomarlos muy en cuenta, porque también esta semana salió a relucir que el señor Aristides Escudero es un propulsor de cada uno de los planes del gobierno. Hay que oírlo, cómo apoya todas las iniciativas gubernamentales, las principales acciones. Ya se dejó de ser opositor. Ahora bien, es un crítico severísimo del pasado reciente. O sea, parece que todo lo que está haciendo el PLD en el poder en este momento no se había hecho antes, no tiene ninguna plataforma sobre la cual puso en marcha su programa de gobierno y no había herencia. O sea, ellos quieren borrar todo lo que ha sido la presencia de Leonel Fernández en el Estado y los primeros pujos por el desarrollo económico y social que significaron los 8 años consecutivos de este siglo y los 4 de finales del siglo pasado que ejecutó el PLD en el poder bajo la... Entonces hay toda una... Lo que quiero decirles con este repaso que estoy haciendo es que hay toda una estrategia de la oposición representada por los partidos políticos organizados que están en la acera de enfrente y la sociedad civil definitivamente opositora también al PLD. Pero ellos tienen, su estrategia va cambiando en la medida en que se le van cayendo proposiciones, apuestas, proyectos de horadar, el sostenimiento mismo del Estado. Por cierto que hablando de eso, nos llena un poquito de tranquilidad la advertencia que hace el señor Lorenzo Jiménez de Luis, que es el coordinador residente de las Naciones Unidas en el país y por el momento, y parece que lo va a hacer por mucho tiempo, representante permanente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Dice que con respecto a Loma Miranda, oigan qué aclaración quiere hacer este señor hoy. El estudio, recuerdan que el Estado solicitó por vía del Ministerio de Medio Ambiente al PNUD que evaluara la propuesta contenida en la solicitud de permiso ambiental que hizo Falcondo para intervenir Loma Miranda. Entonces dice ahora el señor Lorenzo Jiménez de Luis que el informe que ellos impartieron sobre ese informe, así mismo el informe nuestro sobre el informe que presentó Falcondo, solo se refirió al aspecto medioambiental, nunca a lo que él llama la viabilidad de la explotación. Miren, Naciones Unidas que ponga sus cosas claras, el PNUD, porque Naciones Unidas es una organización mundialista que representa los intereses de todas las naciones y de todas las grandes corporaciones. El problema estuvo en que la señora Julián solicitó una asesoría y dentro de esa asesoría vinieron 2 fundamentalistas contra la minería. Y lo que realmente se propusieron, los que estaban ahí, los sudamericanos que vinieron, que ella solicitó, Valery Julián, o que solicitó el PNUD, era poner en duda la minería como un motor importante de la economía. Para la República Dominicana la minería está destinada a ser, por las próximas 2 generaciones, 50, 60, 90 años, uno de los motores más potentes del desarrollo. Este señor, pues parece que
tratando de curarse en salud, dice que el informe del PNUD lo único que hizo fue analizar el aspecto medioambiental, no la viabilidad. Viabilidad, ¿qué significa? La minería, la explotación minera, como parte de una actividad económica y social, que fue lo que trataron de afectar. ¿Y saben por qué él aclara eso? Porque él sabe muy bien que todas esas grandes corporaciones mineras, incluyeron Glencore, que es ahora la propietaria de Falconbridge, es la más grande comercializadora y productora de minerales del mundo, que ya quisieran muchos estados tenerla como asociada. No, como dijo el increíble experto minero Ramón Alburquerque, que dijo que es monstruosa, que dijo que la mencionó como un mal, porque hasta ahí llega la deformación de los técnicos cuando se meten a políticos y cuando procuran el poder a cualquier precio. Este señor, formado en la Universidad de Colorado, ingeniero de minas, que estuvo ligado a la minería, fundamentalmente a Rosario por muchos años, y al Estado, y que dice tener vocación de poder, se atrevió a calificar a Glencore, como también lo está haciendo con Barrick Gold y los demás. Aquí están las más grandes empresas mineras del mundo, y esas empresas no van a permitir que dos o tres fundamentalistas le echen abajo un proyecto que tiene todo el sentido práctico, que no interviene en zonas que causen daño permanente a la nación, se le venga abajo con la República Dominicana, como no debemos permitirlo nosotros tampoco. De seguro que ya ellos se han dado cuenta del grave daño que significó haber puesto en manos de fundamentalistas ese informe, del mal uso que le están dando incluso fundamentalistas locales, eso que tienen la mentalidad trujillista de que es mejor que el oro se quede clavado en la tierra si lo van a explotar extranjeros, como si nosotros tuviéramos alguna capacidad para explotar esa cosa. El daño que pueden hacerle, como ya lo están haciendo una serie de fundamentalistas a la minería en este país, como si nosotros pudiéramos darnos el lujo de sacrificar un motor del desarrollo de esa potencia. Bien, yo le quiero dejar de ese tamaño para darle paso a don Orión y tirarle sobre la mesa lo que a mí me parece que es una de las cosas nuevas de este siglo, el interés que tiene Rusia por readquirir su papel mundial, porque es evidente que están cambiando los tiempos. Cuando se vino abajo la Unión Soviética, Orión, acuérdate cómo Crimea y todo eso aceptaron formar parte de cualquier otro experimento. Ya lo había cedido Khrushchev. Crimea estuvo 2 siglos bajo el imperio ruso. Pero cuando se vino abajo parece que el demérito, ¿no? La campaña mundial y el cansancio. Pero ahora fue a Lenin que elevaron en la plaza más grande de Crimea con un voto favorable que supera el 75%. Bueno, saludos. O sea que parece que Rusia quiere volver al escenario como gran potencia. Sí, saludos amigos, saludos. Bueno, una pincelada con noticias internacionales, deberíamos empezar por Crimea. El 93%, 93 fue. Casi el 94% de los crimeos votaron por la anexión o por retornar, como tú lo has señalado muy bien, a la Federación Rusa. Inmediatamente Estados Unidos y la Unión Europea han anunciado sanciones, que son sanciones de carácter comercial contra Rusia. Pero no hay duda de que el señor Putin, Vladimir Putin, el primer ministro ruso, de mano dura, por cierto, y de poco miedo, va a seguir con el proyecto. Fue jefe de la KGB. De la KGB en su tiempo. Va a continuar el proyecto y tiene digamos que tiene una carta a su favor, que es la voluntad popular. Observadores de la propia Unión Europea y de instituciones de los Estados Unidos no tuvieron otro remedio que decir que la gente acudió a votar sin ningún problema. Lo que pasa es que son rusos, en Crimea son rusos. El 58% de la población de Crimea
es de origen inmediatamente ruso. No es que su tatarabuelo, no, inmediatamente hablan el idioma ruso. O sea, y los demás hablan el ruso, aunque, por ejemplo, los los tártaros hablan ruso, sí, pero son de otro origen. Pero es la población predominantemente rusa. Sí, eso puede traer un problema, principalmente en los Estados Unidos. El impacto es fuerte porque Obama no ha podido ganar una batalla importante en el plano internacional. Entonces, aquí peleando es un pleito ya de grandes ligas. Y si Obama no convence a la opinión pública de los Estados Unidos de que logró en el tablero mundial por lo menos una situación favorable a los Estados Unidos, va a tener problemas él y su partido en términos electorales. La Unión Europea está también principalmente bajo el liderazgo de Alemania, pero resulta que por ahí es que viene el líquido más importante y el gas más importante que mueve la economía de la Unión Europea, que intenta recuperarse, gas natural y petróleo. Justamente Crimea es como una isla. No es propiamente una isla, sino como que tiene muchos mares internos. Pero está rodeado del mar Negro por todas el Mar partes, Negro, sí. Y tiene la flota más importante de Rusia y la tubería, vamos a decirle así. Por ahí pasa para Occidente todo el petróleo ruso. Yo no sé, eso no es Caracas, ¿eh? Que por cierto, nos vamos entonces a Venezuela y por cansancio la oposición ha aceptado dialogar con el gobierno del presidente Maduro, porque ese tipo de ofensiva insurreccional tienen un tiempo marcado. Tú no te puedes pasar la vida entera en un parque. Acuérdate las madres de mayo de la plaza. Que lo que procuran siempre es rebelar a un sector de las Fuerzas Armadas y ponerlo de su lado. Sí, pero tú tienes un tiempo fatal. Tiene un tiempo fatal. Ya comienza a decaerse, ya fueron desalojados del mentado parque de San Cristóbal, me parece, sí. En uno de los lugares céntricos de Caracas. Sí. Y Estados Unidos hizo un esfuerzo con su verbo incendiario de sus portavoces y hubo una campaña muy bien orquestada contra el gobierno de Venezuela, que ha cometido errores, indudablemente, sí. Y que no es ni sombra de lo que el presidente Maduro, de lo que fue el presidente Chávez. Segunda parte. Pero que está ejecutando un propio proyecto autorizado por el pueblo. Sí, pero es en el 1919 que lo pueden quitar del poder por unas elecciones, en el 2019. Y a la derecha política en toda parte del mundo no le gusta esperar el tiempo. ¿Tú te has fijado? No le gusta, no. Con don Juan Bosch en el 61, dando la distancia a los 7 meses. Se cansaron a los 7 meses. Y no le gustan esperar los 4 años. Pusieron la iglesia, toda la iglesia católica a promover. Y en Venezuela lo malo hasta Dios lo ve, ¿verdad? Lo mucho hasta Dios lo ve. Y es indudable que el presidente Maduro siempre tuvo la vía del diálogo. Cuando entre los muertos están también guardias nacionales, gente del gobierno, gente de la oposición. Es decir, una escalada de violencia que se quiso generalizar. Ya el Caprile, que es el jefe político de la oposición, ha señalado que está haciendo contacto con el presidente Maduro y que ellos esperan en las próximas horas reunirse. De manera que ojalá por Venezuela, que tiene casi un mes, está en eso, ya van 18 muertos, heridos, y la economía venezolana está colapsando. Para que tengan una idea, la inflación anualizada, acumulada año a año, ya es el 50%, 52%. Quiere decir que si usted tiene un peso, ya usted tiene solo 48. Si usted tenía un peso el año pasado, venezolano, ya usted nada más tiene 48 centavos de ese peso. El desabastecimiento al punto que se ha tenido el gobierno que producir tarjetas de proveer alimentos a sectores populares de Venezuela. Lo que pasa es que para entender lo que está pasando en Venezuela, hay que entender lo que aquí se está haciendo. Yo quisiera llamar la atención sobre eso. La gente, como que dice que uno no sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Hasta que lo pierde, También hay que decir que uno no sabe lo que tiene hasta que no se hacen los análisis.
porque también eso te demuestra lo que tú tienes. Pero bueno, el dicho realmente es que... Tú dices los análisis de laboratorio. Bueno, sí, así mismo, los anales, como dijo el diputado. Los análisis. Cuando tú vas al laboratorio y te sacan la sangre y la orina, y también la heces fecal y la examinan. Ahí es que tú sabes. Ahí es que tú sabes lo que tiene. Y si tú le ves la cara medio sospechosa al médico que lo analiza. Sí. Y que te hacen una serie de preguntas que no están en el... Y usted es hipertenso. Y usted tiene... Bueno, el hombre está medio sospechoso. Usted sí. Orina adecuadamente. Ay, ay, ay. No, te dice que ¿cuántas veces en la noche se levanta usted a orinar? Bueno, pues... Ay, me desvié por esa broma, pero lo que quería señalar que el que no... Venezuela, y es bueno ahora compararlo con lo que pasa en la República Dominicana, cuando usted llega a un nivel de injusticia en la distribución del ingreso, a mayor cantidad de ingreso, más injusticia, entonces usted tiene, es una bomba de tiempo que usted la va como de metano, tú vas metiendo basura y muchas cosas dentro de un hoyo grande, y cuando lo tapas y pasa con un fósforo por ahí va a estallar. Más o menos lo que pasó en La Vega con los tres que se metieron en el pozo bueno, a limpiar las alcantarillas. Eso pasa en Venezuela. El que va a Venezuela, tan pronto sale del aeropuerto de Maiquetía hacia el centro de la ciudad, ya lo que está viendo es lo que le llaman favelas en Brasil, en Venezuela, cerros. Y barrios populares de aquí. Que cuando los aguaceros tumban un cerro de eso, que son de esos bloques, lo hacen de bloques rosados, de eso, que son bastante débiles. Cuando se va la guardia tiene que poner un guardia ahí de una vez para que no vuelvan ahí, porque inmediatamente intentan coger el pedacito, que es un pedacito dentro de la montaña, que no se sabe cómo la gente se puede ni siquiera parar ahí. Aquí pasa igual, en menor medida. Entonces eso fue decenas de años Venezuela bailando en el petróleo, ¿o no? Sí, decenas de años, y los gobiernos y Carlos Andrés Pérez regalando el dinero por allí, por aquí, por tal cosa, porque ahora le dicen que el gobierno del presidente Maduro o el anterior del presidente Chávez regala el dinero a América Latina. No regala nada, lo que está creando es un ahorro. Sí, es verdad. Es un ahorro a 20 años. Es decir, ellos están dando un crédito, claro, un crédito solidario, eso sí, pero quienes regalaban el dinero era el difunto Carlos Andrés Pérez y otros más en promover proyectos en América Latina. Democrático no, en promover proyectos políticos en América Latina. Si no, pregúntale a Torrijos, pregúntale a los sandinistas, pregúntale al PRD, pregúntale a quien tú quieras. Entonces va a haber eso. Pero en Venezuela la distribución del ingreso siempre fue basado en la tremenda injusticia social. Sí. Chávez llega y de repente la gente que está en esos cerros, que estamos hablando de millones de personas, comienzan a tener acceso a la educación, le comienzan a dar comida más o menos segura, le comienzan a dar financiamiento, comienza una serie de cosas, y ese es digamos, el aporte político del presidente Chávez. ¿Qué está haciendo? Y perdónenme la comparación, el presidente Medina. Ayer fue ¿a dónde? A Barahona. En Polo, estaba en Polo. Polo es el sitio donde los carros suben de espalda. No, Polo es el sitio donde producen el café de mayor reclamo y calidad. La gente se acuerda, Pedro, porque ponen un vehículo y por una ilusión óptica el vehículo se ve como que va subiendo de espalda solo. El polo magnético. Sí, el polo magnético, bueno. Pero, ¿qué hace el presidente? Lo que aquí muy humildemente nosotros cuatro hemos resaltado, es decir, democratizar el crédito. De repente, aquí durante muchos años, el país tuvo un crecimiento, 7.1% de su economía, crece, y el índice de pobreza, aunque bajó, las aspiraciones era que bajara mucho más, quizá 2 veces más de lo que han señalado las estadísticas. Bueno, decimos todos nosotros, el momento histórico a los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana le correspondió rescatar la economía, relanzar la economía, producir la construcción de infraestructuras básicas del país. El país tiene todas las aguas represadas importantes, tiene los canales de riego importantes, zona desértica la ha convertido en tierra fértil, como el Valle de Asua. Estamos hablando y dándole también el nivel
de participación a los gobiernos del presidente Balaguer también. Es decir, sucesivos gobiernos han cumplido con la meta histórica que le ha impuesto. Por ejemplo, nada se podía hacer del 2008 al 2011 que no fuera rescatar la economía. Y rescatar la economía con un recetario distinto al que aplicó el Fondo Monetario Internacional después de la señora Lagarde, ¿qué se llama? Lagarde. Que dijo, no, es amarrarse los cinturones y es a pasar hambre que van. Y Europa colapsó por la señora Lagarde y ese plan. Y aquí en la República Dominicana dijo, no, el Estado Dominicano va a movilizar la economía. Se movilizó la economía, creó un efecto secundario. Que echamos a un lado la propuesta del fondo. Claro que sí. Un acuerdo cuando presidente Medina cuando al señor lo acusaron de poner mano donde no debía ponerla en una dama, en un hotel, al anterior presidente del fondo, que lo sacaron, extrañamente lo sacaron de una nalgadita que le dio a la mujer. Vino esta señora Lagarde, que habla inglés y es francesa, y no permite que los documentos se lo escriban en francés, sino en inglés. Ya tú sabes lo que ella piensa. Cuando ella vino al poder en el Fondo Monetario, lo que planteó fue sobre la República Dominicana y sobre países como el nuestro fue retornen al control del gasto. En el caso de la República Dominicana reduzcan el gasto en 40.000 millones de pesos, ¿te acuerdas? Sí. Reduzcan en 40.000, impongan tales y cosas, incrementen, produzcan un incremento de impuestos y recójanse. Y el gobierno dijo no, aumenten el valor de la electricidad, la factura eléctrica y otras cosas, y produzcan. Ya tú sabes lo que iba a pasar aquí. El presidente Fernández dijo, no señor, vamos a seguir. Entonces, la labor de creatividad, de inteligencia de un gobierno, produjo lo que ustedes conocen, con un daño colateral relativamente leve respecto a lo que hubiese ocurrido si no se aplica eso. El daño colateral que ustedes conocen es el incremento en el déficit fiscal, no a los niveles que ciertas personas que hoy son promovidas por medios de comunicación extrañamente, dijeron en términos absolutos de 285.000 millones y en términos porcentuales de casi por sobre el 8%, 8.8%, resultó que fue un 6%, lo cual no estamos diciendo que es bajito, pero de alrededor de 125 mil millones a 285 mil millones, como que hay una pequeña diferencia que no se sabe cómo un técnico de tanta calidad pudo dejar pasar por alto. Eso es lo que uno debe decir. Entonces, lo que ha ocurrido ahora, y es la diferencia con Nicaragua, es la diferencia con El Salvador, es la diferencia con Guatemala, con Honduras, y es la diferencia con Puerto Rico, aunque tú no lo creas. Puerto Rico tiene 8 años con crecimiento negativo, y su deuda acumulada es de 70.000 millones de pesos. Y no tienen salida de momento porque el Estados Unidos ha dicho que lo va a dejar que ellos resuelvan su problema. Es decir, no tiene inyección adicional de Washington ni de la Reserva Federal. Entonces, en la República Dominicana, yo quiero llamar mucho la atención, ya la comparé con Centroamérica, ahora lo comparo con Venezuela. Lo que pasó en Venezuela, ¿por qué tenemos esta situación así? Es porque desde el gobierno del presidente Chávez al gobierno de Maduro se está produciendo por vía casi de acción directa de fuerza de un gobierno progresista, la recomposición del ingreso de la renta pública. Es así, y eso es lo que está produciendo con una derecha recalcitrante que usa la democracia formal para decirle, no, ustedes deberían estar en libertad, pasar hambre en libertad. Ustedes deberían pasar hambre en libertad. Me recuerda el código de trabajo de aquí. No, vamos a aumentar la jornada laboral, le vamos a la señora que esté embarazada de mutuo acuerdo la vamos a votar, cosas como esa. Esa es la democracia. Entonces aquí, cuando usted agarra a un presidente y le dice, hey, le estoy prestando 39 millones de pesos a ustedes productores de café. En Estados Unidos dicen que los consumidores de café no les importa que sea caro, si es bueno. Entonces le dicen, pero tienen que devolverme el dinero. Este dinero es para crear, ahora uso yo la expresión, un nuevo capitalismo. Ese capitalismo que ustedes están viendo en el campo, ese capitalismo que ustedes están viendo en la pequeña empresa agropecuaria y agroindustrial, ese capitalismo que ustedes están viendo en los artesanos. Pedro habla mucho de los productores de queso en la agroindustria de lechera. Láctea, sí. Es decir, eso es lo que puede evitar en la República Dominicana, que alguna vez Dios no lo quiera,
nosotros no veamos la experiencia venezolana aquí. A quien le sirve el pantalón que se lo ponga. Buenos días, don Héctor. Buenos días, don Pedro. Mozart. Bueno, estamos todos hoy lunes. en la mañana, Sobrevivió Héctor. Sobrevivió don Héctor, sí, a la... muy temprano, yo estaba viendo la prensa internacional a través de la red de internet y la prensa local, y me reía mucho de lo que digo, que ahora los medios de comunicación hay que oírlo, hay que verlo y leerlo y decir como dicen los que estudian las denominaciones religiosas, según fulano. Aquí veo, por ejemplo, el titular del ITIN dice que Crimea vota por la anexión. Sí. Entonces la prensa española, El País, don Pedro, dice Crimea se abraza a la Rusia de Putin. Entonces, así estaba viendo la BBC de Londres y los medios locales, y decía, bueno, ciertamente que es de lo más divertido, ver la visión y cómo un mismo hecho se mira de distintas maneras. Voy para allá. Y entonces por esto hay que decir, según tal medio, así es que hay que verlo. El tema, como lo refería Orión en la primera parte, está bien explicado, lo mismo que la explicación que dio Orión respecto a la situación de Venezuela. En República Dominicana se han dado algunas novedades políticas. En el fin de semana, o sea, nosotros estamos viviendo un ambiente que debe llamar la atención. Uno es los proyectos de precandidaturas que se están manifestando y las reacciones y movimientos en la oposición. Por ejemplo, en el caso del PRD, Hipólito Mejía tiene la condición de expulsado, el expresidente. Sin embargo, él en el fin de semana tuvo una actividad política en Mao, luego otra actividad política aquí en la capital, y señalaba el que vienen ahora con un frente, van a coordinar frente de masas para la movilización. Dice que van a movilizar, que van a tirar el pueblo a la calle para salir a luchar por sus derechos y reivindicaciones. Esto, en lo que tiene que ver en el Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Paredes estuvo en el fin de semana muy activo, incluso llegó hasta Dajabón después de varias paradas en la línea noroeste. Radamés Segura anunció sus aspiraciones presidenciales en el día de ayer, en un acto celebrado en el Club Mauricio Báez. Lo que quiere decir que el ambiente político está en movimiento. Se ha hablado que algunos de los partidos aliados al bloque progresista también tienen actividades en la semana y que podrían anunciar algunas decisiones. Sin embargo, a mí me ha llamado la atención como observador y en la posición del observador mirando lo que ocurre, cómo en la República Dominicana no hay una posición en el liderazgo de estos proyectos, por ejemplo, tomando en cuenta situaciones puntuales. Un tema, usted no hace nada ya hoy con ofrecerle a la población que usted le va a dar educación, que usted le va a dar seguro, que usted le va a dar programas sociales a las familias más pobres, porque llega un momento que desde la grada a usted le van a preguntar cómo usted va a financiar eso. Y es aquí donde en la República Dominicana tiene que entrar el tema de un pacto fiscal que pueda dejar atrás las situaciones que vivimos cada año. ¿De qué manera? Que se requiere un presupuesto general del Estado por un monto específico, porque usted sabe que se trata de un presupuesto, el dominicano, que tiene partidas preasignadas. Por ejemplo, el 4% del PIB para educación tiene que separarse del presupuesto cada año. Lo que se utiliza, lo que se invierte en República Dominicana en los programas sociales, eso tiene que estar en el presupuesto general del Estado. Cuando toma lo que son el presupuesto de salud, usted tiene un sector de salud que va en expansión,
que ha ido aumentando sus facilidades y calidad, y eso implica que para ese sector salud se van a requerir muchos recursos para que pueda alcanzar a la población en general con un servicio de calidad, con servicios de calidad en cualquier punto de la geografía nacional. Que usted llegue a un servicio en Dajabón, un servicio en Cabo Engaño, no tenga diferencia, que sea un servicio de calidad, porque la República Dominicana logrará un sistema de salud que sea capaz de hacer eso. En el caso de la educación, usted se encuentra con esto también, una educación de calidad. Una educación de calidad también requiere muchos recursos. Usted está viendo ahora el programa de inversiones en construcciones de escuelas. Esto es lo que se ve, pero usted tiene que preguntar, por ejemplo, los programas de educación inicial, un plan como el Plan Nacional de Alfabetización, Quisqueya Aprende Contigo, y que se ha trazado la meta a la administración del presidente Danilo Medina de proclamar en este año que la República Dominicana está liberada del analfabetismo. Todo esto requiere que en la República Dominicana se creen las condiciones para que el Estado pueda recibir a través del presupuesto general del Estado los ingresos que requiere para dar satisfacción a las demandas que le hace la sociedad a través de las distintas áreas en que se organiza el Estado dominicano. Esto sí, hago la referencia porque veo unos discursos que recuerdan los años 80, cuando en la República Dominicana se veían dónde estaban los nichos que se podían aprovechar para aumentar el empleo. De programas sociales no se hablaba, pero los políticos decían en los años 80, siempre prometían justicia social, de seguridad para los pobres, todo esto. Y la República Dominicana no tenía lo que tenía el seguro social, que era el seguro que los trabajadores ingresaban cuando tenían la condición de trabajadores, y tenía los hospitales de salud pública y un seguro privado que le daba servicio a menos, en ese tiempo, a de un 6% de la población. ¿Qué quiero decir con esto? Que la sociedad dominicana usted tiene que mirarla hoy y mirar hacia el horizonte precisamente desde hoy, no entendiendo que la gente no le va a preguntar, porque va a llegar un momento que el auditorio le va a preguntar. ¿Y qué quiere decir esto? Que debiera incluso plantearse aportes para que la República Dominicana pueda lograr un pacto fiscal que pueda llenar estas expectativas y las necesidades que tiene el Estado dominicano de tener los ingresos para darle respuesta a lo que son las demandas y necesidades de la colectividad nacional. Otro punto es que ya nosotros, todo indica que estamos en el carril de debatir el tema de la reforma del Código Laboral de la manera adecuada. ¿De qué manera? Que cada uno de los sectores puedan participar y que se entienda que es una discusión tripartita, es decir, en la que está participando el empresariado nacional, está participando el sector laboral y está participando el gobierno. ¿Qué ocurre cuando se produce esa manera de una discusión? Ocurre que se va a lograr al final un acuerdo que pueda dar satisfacción a cada una de las partes en el debate y que la República Dominicana ciertamente esta oportunidad la aproveche para avanzar en lo que es su normativa laboral. Esa es la importancia de la manera en que, cómo esto ya ha tomado el carril, que debió haber tomado desde el inicio. Que no se diera un paso sin entender que tiene que ser una discusión tripartita, en la que participen los sectores involucrados. Y pienso que lo que ha ocurrido, sobre todo después que el presidente Danilo Medina hizo la declaración, que ha llevado confianza a la sociedad, de que una iniciativa no contaría con la aprobación del Poder Ejecutivo
si no es fruto del consenso. Y el consenso es que pueda ser el fruto de las ideas del sector empresarial, del sector laboral y, en este caso, la representación gubernamental. Por esto hablamos que se tiene que entender que se trata de un diálogo tripartito y que el fruto de ese diálogo tripartito es lo que al final vamos a celebrar. Y lo otro es dos noticias positivas. Se está celebrando la quinta Feria del Libro Católico en la Casa San Pablo. Invitamos a la gente que vaya, ahí incluso está el catecismo católico. Se los recomiendo que lo vean. La gente que dice de alguna manera u otra que practica el catolicismo, en ese catecismo, por ejemplo, la evasión fiscal y la elusión fiscal es pecado. Ese es el nuevo catecismo. En esta edición que está ahí en la Casa San Pablo, les recomiendo que lo compren para que se pongan al día, sobre todo la gente que va a la iglesia y que a veces no quiere entender esto. Lo considera corrupción, la evasión fiscal, el catecismo de la Iglesia Católica. Y la decisión del presidente Danilo Medina ayer en Polo, primero en Polo, Barahona, ahí conversó con los productores de café orgánico y le anunció un financiamiento después de haber recibido todas las informaciones de cómo están ellos, cómo van los proyectos que están ejecutando, una inversión en un crédito de 12 millones de pesos para que puedan continuar sus actividades y emprender los proyectos que han anunciado ante el presidente de la República. Y de ahí el presidente fue a Nizaíto de Paraíso. Esto es en el municipio de Paraíso, que también pertenece a la provincia de Barahona, y ahí le anunció a los productores un financiamiento de 29 millones de pesos para que de igual modo también puedan desarrollar una serie de iniciativas que entienden le va a permitir a ellos aumentar la producción. Esto tiene importancia porque una inversión para los productores de café orgánico en Polo, Barahona, esto de inmediato da lugar a que se creen empleos, porque hay que preparar tierras, hay que dar mayor asistencia a los campos, sobre todo donde se van a colocar nuevas plantaciones. Lo propio ocurre en Nizaíto de Paraíso, donde tan pronto los recursos comienzan a fluir, se crean empleos y el impacto en la movilidad económica de las comunidades se siente. De manera que esta fue una iniciativa positiva también que resalto de entre las notas positivas del fin de semana, Moser. Gracias, Tineo. Buenos días. Yo quiero ante todo, recordar con mucha admiración y respeto a Orlando Martínez. Una fecha como hoy, en el 75, Orlando fue víctima de una banda armada de la intolerancia que cegaron su vida. Un periodista que, sin lugar a duda, un ícono, un referente del periodismo, de la investigación y de la responsabilidad y de su responsabilidad social. Cayó ahí en las inmediaciones, en la Correa y Cidrón, en las inmediaciones de la UAS, víctima, como les digo, de la intolerancia de esa época, 1975. Nosotros queremos abrazar a la familia de Orlando, del colega, y recordar y levantar la solidaridad permanente con un periodista que lo comprometió todo, incluyendo su propia vida, a favor de la colectividad. Miren, no cesa, increíblemente, yo no termino de entender por qué gente con mucho talento y con posibilidades incluso de articular fuerza política o ayudar a que fuerzas políticas que están en situación difícil, en lo que es su ejercicio hacia la reconquista, buscar el poder, sigue de alguna manera perdiendo tiempo y espacio en procurar dañar, incidentar
llevar al ánimo o al seno de una organización como el PLD la cizaña, buscar formas de que ese partido caiga en lo que han caído lamentablemente otras fuerzas políticas, que es en el desorden, en el irrespeto orgánico al interior de esas organizaciones y a una especie de desconexión de la realidad política nacional e internacional, que es lo que ha llevado precisamente a esa gran ventaja que tiene el PLD sobre las demás fuerzas políticas, que mientras se disputan interiormente, se irrespetan, no sacan tiempo para estudiar, para formarse, para proyectar políticas, ¿verdad? El PLD hace exactamente todo lo contrario. Y fíjense cómo recién saliendo de un congreso, como es el 8º Congreso Norge Botello, el PLD ha entrado en una dinámica increíblemente positiva para sus fines, para los fines del PLD. ¿En qué sentido? Bueno, ahí vemos actividades permanentes de todas sus secretarías vinculadas con procesos y el debate nacional. Usted ve la Secretaría de Asuntos de Educación involucrada con el proceso para el Pacto por la Educación, pero si va al tema de medio ambiente y Loma Miranda, ahí está la Secretaría de Medio Ambiente del PLD fajada, pero vemos ahí la Secretaría Municipal del PLD fajada también con el asunto de la municipalidad en el país. Los frentes de masa, fíjense cómo el PLD, como dice el pueblo, le ha pasado el rolo a todo el mundo, a todos los partidos, con los frentes de masa, los frentes intelectuales y todo ese tipo de cosas. Ellos han abordado con éxito todas y cada uno de esos frentes. Y entonces, ahora vemos como algunos mentores de la denominada sociedad civil, que es una lástima, señores. Recuerdo cada vez ese trabajo formidable que hizo Fran Núñez, el colega Fran Núñez en estos días para Vanguardia del Pueblo, en el sentido de la discriminación, de cómo esa gente, esas ONGs, muchas de ellas oigan bien, de la sociedad civil financiada por el extranjero, básicamente por los Estados Unidos, y unos chelitos que también reciben de Europa. Esa gente han desplazado a la verdadera sociedad civil, ellos se han hecho dueños de esas siglas, del concepto de todo, y entonces ellos se dicen representantes de la sociedad civil. Mentira. Son organismos que trabajan incluso en forma coordinada con partidos políticos desde siempre. Satélites. Desde siempre, satélite, como Participación Ciudadana y una serie de organismos. Entonces... Mozart, perdóname, ayer un señor que es el director de una unidad del Estado, apellido Suazo, importante, dijo que hay notaciones claras ya de que la sociedad civil dominicana es corporativa y que debe ya replanteárselo. Un artículo interesantísimo en el Listín Diario, un funcionario del Estado. Yo decía que recordaba a Fran Núñez, porque Fran Núñez, el colega, trabajó en estos días lo que son y deben ser las juntas de vecinos, que eso sí es esencia de sociedad civil, entre otras, las juntas de vecinos, de cómo esa gente no tienen el espacio que tienen, mediático, por ejemplo, que tienen entidades como esta, sí, que no son tales sociedad civil. Así es, sí. Entonces eso se denomina sociedad civil y eso tienen todos los espacios en los medios de comunicación. Así es. ¿Se dan cuenta? Y controlan medios. Y controlan medios de comunicación y están en todas. Entonces, desde ahí vemos que uno de sus principales mentores ahora apela a tratar de inyectar en el PLD la cizaña. Insisten en tratar de desconectar una gestión maravillosa como la de Danilo Medina Sánchez, que la lleva muy bien, con otras gestiones exitosas del PLD, encabezada entonces por el expresidente Leonel Fernández. Han procurado desconectar. Pedro Cava, hoy hay un trabajo también, tengo que citar a Vanguardia. Sí. Pedro Cava tiene en Vanguardia por un trabajo precisamente en esa dirección de cómo las gestiones, las administraciones del PLD han ido trabajando en función de, o sea, enfocada en el proceso de desarrollo y modernización
del Estado Dominicano y dentro de ello todo el tinglado que tiene que ver con el desarrollo mismo de la nación, en materia vial, en materia de economía, la estabilidad, el crecimiento, de cómo la creación de riqueza se ha comportado en forma increíble desde el 1996, con una caída estrepitosa en el 2004 y una retoma fabulosa del 2004 al 2013. Ahora es 4 veces más grande. Ahora es 4 veces más grande. Del 96 a la fecha. Entonces lo que yo digo es, al final, señores, a estos mentores de esa denominada sociedad civil, al final eso es lo que la gente ve, porque eso es lo que la gente palpa. No podemos pretender desconectarnos, tratar de borrar la historia, eso es imposible. Entonces, se ha estado insistiendo en eso. Ahora le dicen que el comité político debe doblar el pulso, meterse, ir y decirle al presidente de la República que someta al proyecto para la naturalización, que se correspondan con la violación, así mismo, la violación a la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. Y son tan bárbaros que el mismo señor dice ahí mismo, no, porque en el fondo, tanto Danilo Medina como Leonel están de acuerdo, están en desacuerdo con la sentencia. Oye, ¿y quién habló ¿quién habló en Cuba? Dicen eso, y entonces una vez contrapone y dice, contrario, sin embargo los otros, refiriéndose a Reinaldo Pared, al presidente del Senado y al presidente de la Cámara de Diputados, se mantienen aferrados a esa sentencia. O sea, procurando inyectar en el PLD la simiente de la división frente a un tema tan neurálgico y tan importante como eso. Y perdiendo de vista que el histórico del Partido de la Liberación Dominicana, tengo que decirlo porque que abusan, el histórico de gestión del PLD como entidad política dentro y fuera del gobierno ha sido el mismo. Ha sido el mismo. ¿En qué sentido? Unidad de propósito y disciplina permanente. Unidad de propósito y disciplina permanente. Esa gente no se ha perdido en eso. Y por eso está recogiendo toda esta gran cosecha de triunfos. Y por eso ve en forma pasmosa cómo las demás organizaciones, fundamentalmente el PRD, que es a la que apuestan esta gente, se deshace. Y en vez de ayudar, por ejemplo, al trabajo de reorganización y disciplina que está llevando a cabo Miguel Vargas Maldonado, que está haciendo un esfuerzo en esa dirección, es todo lo contrario. Siguen enfocados en el PLD. Y el PLD lo que ha demostrado es eso. Cuando ese comité político dice, proyecta algo, óyame, no hay manera ni forma de que la disidencia pase más allá de un par de voces que puedan decir con todo derecho que están o no en desacuerdo, pero se ajustan a lo que diga su partido, a lo que diga la dirección de su partido. Y ese mismo PLD, ese comité político, cuando sus gobiernos, primero con Leonel y ahora con Danilo, proyectan, nunca separado con la esencia de su partido, ninguno, ni Leonel ni Danilo. Y cuando ellos dicen, esta es la posición que dice el gobierno, ahí ven a ustedes al PLD respaldando a su gobierno. Entonces no insistan en eso. Pero además lo que más me llama la atención es que esa misma gente, estos mismos señores de la denominada sociedad civil, se colocan en una situación tan difícil que fíjense ustedes, esa gente están defendiendo más en forma a ultranza el interés foráneo que el interés nacional. ¿Qué entidades básicas? Ustedes saben por encima de quién están ellos en su despropósito contra la República Dominicana, contra los propios Estados Unidos que lo financia. ¿Quieren que le diga algo? Fíjense lo que dijo recientemente el encargado del Comando Sur de los Estados Unidos para toda la región. Ese señor, ¿qué dijo? Bueno, primero le reconoció a la República Dominicana que ha sido el puntal en materia de reconocimiento y de ayuda a Haití, y que ha ayudado a Estados Unidos a controlar el ingreso de indocumentados haitianos ilegales a las costas de los Estados Unidos, y que él agradece esa actitud del Estado Dominicano. Pero además decía, pero y con todo derecho, es un derecho soberano que tiene la República Dominicana de disponer de su territorio, como lo tenemos todos. Eso decía un jefe, un comando
de los Estados Unidos. Y ahora la jefa de la MINUSTAH, que es la fuerza de las Naciones Unidas que están en Haití, un estado fallido, con muchísimos problemas, que ha tenido que ser intervenido por Naciones Unidas. Esa señora, la jefa Sandra Honoré, dice que la definición de la ciudadanía es un derecho soberano de la República Dominicana. Entonces me escuchan, ustedes nos escuchan. Eso lo está diciendo la jefa de la MINUSTAH. Ese es de Naciones Unidas. De Naciones Unidas, que claro, está diciendo que República República Dominicana tiene derecho soberano a decir a quién le otorga o no la nacionalidad. Por el amor de Dios. No. Entonces, si esos son esos organismos, si eso es del propio Estados Unidos, ¿cómo es posible que gente, dominicanos, que están para orientar al país, estén desinformando por un asunto que no compete al interés nacional? ¿Ustedes se creen que a esa gente le interesa realmente esos haitianos de lo que han vivido? Porque de ese trasiego ilegal, irregular de haitianos, entre otras cosas, que pasan por esa frontera dominico-haitiana, es que han vivido una serie de gente en este país, de ONGs, que tienen presupuesto y que tienen que sustentar sobre la base de qué, de situaciones como esta, de posiciones como esa que levanta uno de los principales ideólogos, jefazo de siempre, de Participación Ciudadana, o como la que mantienen curas irresponsables inscritos en eso, que es, ¿cómo que se llama la corriente esa de los curas? Los jesuitas. Que ustedes tienen ahí curas que tienen decenas de hijos, reconocido un cura que reconoció decenas de haitianos, centenares de haitianos, lo reconoció, un hombre que debió haber colgado los hábitos ya por irresponsable. Entonces uno tiene que reaccionar así, porque lo que digo es, si eso es a ese nivel, ¿cómo es posible, señores, precisamente hoy, que se conmemora una fecha tan terrible como la de Orlando, lo de Orlando, gente de esa misma de la sociedad civil que le negó a Orlando, fíjense bien la historia, a ese Orlando Martínez, esa misma gente le negó su respaldo cuando Orlando andaba buscando respaldo porque lo iban a matar. Sí. Esa misma gente que está enquistada en Participación Ciudadana y en otras entidades de la sociedad civil, periodistas como Orlando Martínez, le dieron la espalda. ¿Ustedes saben por qué? Porque Orlando Martínez en su momento respaldó las leyes agrarias de la administración. Y tuvo coincidencia con Balaguer. De Balaguer, y tuvo coincidencia con Balaguer. Y para ellos eso era imposible porque ellos nacieron para combatir el balaguerismo. No, claro. Se alimentaron. Y ahora eso traspasó al anti-leonelismo y anti-peledeísmo. Y cobran por eso. Esa es la historia. Son la misma fuerza. Qué barbaridad. Es lunes, no es bueno como uno venir. Mira, no está bien. Mozart, pero yo quiero... Pero miren, lean, señores, lean Vanguardia del Pueblo. Ahí hay varios trabajos importantes para que ustedes vean por dónde anda la correlación de fuerza y por qué Estados Unidos no es lo mismo ni es igual. ¿Qué ha pasado en América Latina? Precisamente frente a Estados Unidos. Y se lean un trabajo de Héctor Tineo sobre qué ha pasado en el país con esa gestión de Danilo Medina en materia, en lo que el plan de educación, o a Pedro Cava, o a Orión Mejía, que tiene un trabajo formidable también en Vanguardia sobre el PLD como entidad básica de la democracia política en la República Dominicana. O que se lean también a economistas como Julio Ortega Tous y a otros muchos que están ahí. Hay una gran cantidad de información importante en Vanguardia del Pueblo. Sí, Cristino del Castillo, que tiene un trabajo formidable también. O sea, muchos trabajos medio ambiente, que hay muy buenos trabajos, medio ambiente y todo ese tipo de cosas. Mire, la dejo de ese tamaño. Sí, mire, yo quiero, don Pedro, expresar algo que siempre lo he hecho en intervenciones, expresando opiniones. Y hoy, 39 años después del asesinato de Orlando Martínez, tengo la oportunidad de decírselo el presente. Es el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Ese era un niño cuando asesinaron a Orlando Martínez, la noche del 17 de marzo de 1975. Y el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón fue el juez de instrucción que hizo la sumaria y que le dijo al país, estos son los asesinos de Orlando. Es cierto. Y le dijo a la sociedad, cuando aquí mucha gente entendía que ese crimen se quedaba impune. Por esto, doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, se lo quiero reiterar,
y con mucha satisfacción en este 39 aniversario del asesinato de Orlando Martínez, en que usted presente. Así Ciertamente, Una que maravilla, por un así hombre mismo. de su calidad, Así es. la República Dominicana conoció los asesinos, y una parte de esos asesinos están en prisión y uno ha muerto también en prisión. De manera Muy que bien, gracias. Muy bien. nuestro Bueno, reconocimiento, pero junto a y digo Juan que era un Miguel niño, Castillo sí, Pantaleón, que está con nosotros, Qué y bueno. esto ha sido una, sí, una Feliz coincidencia. feliz, Sí, claro. Sí, sí. porque los habíamos solicitado para que junto con el licenciado Manuel Núñez analizaran, como ustedes saben, todos los lunes aquí mantenemos seguimiento a la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional que define la nacionalidad dominicana. Los eventos se prosiguen porque hasta que esa sentencia no esté bien consolidada, los peligros acechan. Así es. Entonces, con estos dos profesionales, expertos en estos asuntos, preocupados como los que más sobre el presente y futuro de la nación dominicana, vamos a hablar dentro de un momento. Pero antes, pasemos unos mensajes.